Hola, mi nombre es Elcerrica Gutiérrez Daniela Alejandra. Soy del grupo 1149 y les estaré presentando la patología de hidrocefalia. Es importante que iniciemos cuestionándonos qué es o qué es lo que la va a caracterizar. Y bueno, la hidrocefalia se va a caracterizar por una acumulación anómala del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Estaremos hablando que existen algunos tipos, como sería la hidrocefalia obstructiva o la hidrocefalia comunicante, y cada una va a contar con características diferentes. Por ejemplo, en la hidrocefalia obstructiva se va a dar una sobreproducción del líquido cefalorraquídeo, una obstrucción al flujo de este, o también podría haber alguna interferencia para su absorción. Y esto nos daría lugar a un exceso de líquido en los ventrículos cerebrales. Por tanto, un aumento en el tamaño de la cabeza. Ahora, si hablamos de la hidrocefalia comunicante, en esta no está alterado el flujo, sino que el movimiento de este líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo hasta el sistema venoso se va a hallar parcial o totalmente bloqueado. Y las características más importantes de ambas estarían aquí. Por ejemplo, la hidrocefalia obstructiva, el sistema ventricular se va a mostrar un aumento en el tamaño parcial o total. En tanto a la hidrocefalia comunicante, el acueducto cerebral va a aumentar de tamaño en los ventrículos, ya sean laterales o en el ventrículo tercero. En resumen, podríamos decir que existe un desequilibrio entre la producción de líquido cefalorraquídeo y su reabsorción, o si hay un bloqueo en su circulación. El líquido cefalorraquídeo se va a acumular dentro de los sistemas ventriculares y va a provocar este aumento en la cabeza. Pero, ¿por qué ocurriría? Como ya lo estuvimos mencionando, se va a dar por una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, y la mayoría de veces causado por la estenosis del acueducto del Silvio. Aquí podemos ver una imagen que nos representa los ventrículos normales y los ventrículos hidrocefálicos. Pero no es el único motivo. Por ejemplo, en la estenosis se va a transmitir en la mayor parte de los pacientes por alguna infección fetal, como lo sería la citomegalovirus o por hemorragias intraventriculares. Aunque, como mencionamos, existen diferentes tipos de hidrocefalias. Y estas estarían, por ejemplo, la congénita y la adquirida. Y ocurrirían por estenosis del acueducto, la malformación de Alnott-Chiari II y la malformación de Dandy-Walker. Y aquí la estaríamos representando esta última malformación. Y en tanto a la adquirida, se debe por meningitis infecciosas, bacterianas, tuberculosas, parasitarias, posthemorrágicas, procesos expansivos, tumorales, quistes, aracnoideos, y esta nos representaría a los quistes aracnoideos. Pero, como un dato curioso, tenemos que una de las anomalías específicas que nos va a provocar la hidrocefalia sería la malformación de Alnott-Chiari 1, no la 2 como lo mencionamos anteriormente, sino la 1, en donde se va a producir una hernia en la parte del cerebelo por el agujero occipital. Y esto va a impedir la salida de líquido cefalorraquídeo desde el cráneo. Aquí lo podemos ver representado en ambas imágenes. Y bueno, este está asociado usualmente con algún tipo de efecto en el cierre de la médula espinal o de la columna vertebral. Pasando a los factores de riesgo, podemos ver que existen distintos. Y en la hidrocefalia congénita se pueden producir factores como la infección en el útero, como lo vemos en esta imagen. Algún ejemplo podría ser la rubiola, la sífilis, entre otras, que nos va a producir inflamaciones en los tejidos cerebrales del feto. Otra sería que, por ejemplo, en una posible complicación de algún parto prematuro, puede causar sangrado dentro de los ventrículos, como nos está representando aquí. El desarrollo normal del sistema nervioso central también presenta otro factor de riesgo, porque puede
producir la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo y la principal sería el déficit del ácido fólico. Ahora, llegando al cuadro clínico, podemos ver que existen diferentes signos y síntomas de la hidrocefalia, en donde podríamos encontrar un aumento inusualmente grande de la cabeza, que es el más característico de esta patología, una alimentación deficiente, convulsiones, retraso mental, que este podría estar relacionado con otras patologías como lo sería el síndrome de Down. Pero, por ejemplo, en este caso, el retraso mental podría deberse a algún abuso del alcohol por parte de la madre. Igualmente, tenemos aquí el adelgazamiento de los huesos o lo que conocemos como osteoporosis. Aquí está el hueso normal y aquí está con osteoporosis. Y otro síntoma de este cuadro clínico podría ser los problemas con la fuerza muscular. Ya que llegamos al diagnóstico y tratamiento, tengo que mencionarles que, por ejemplo, en el diagnóstico se deberían exámenes neurológicos, como lo vemos en esta imagen, o algunas pruebas de imagen del cerebro, con ecografías, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, como lo podemos ver aquí. Y en el tratamiento, el principal sería la derivación ventriculoperitoneal, que esta sería un drenaje del líquido cefalorraquídeo, como está representado en esta imagen. Pero si podríamos hablar más específico de los tratamientos preventivos para la disminución de la producción de este líquido cefalorraquídeo, encontraríamos algunos otros tratamientos, como lo sería la administración de acetosalamida, que va a producir una disminución en la producción de líquido. También existen algunos otros como los drenajes subgaleales, las punciones lumbares o las punciones ventriculares, por mencionar algunos. Llegando al fin de esto, podemos decir que el tratamiento y el manejo de los pacientes con hidrocefalia ha sido un gran reto para la neurociencia actual, porque como ya lo hemos visto, aunque existen distintos tipos de tratamientos como los anteriormente mencionados, hay algunos o en su mayoría que no van a garantizar el adecuado o correcto estilo de vida o en su gravedad la supervivencia de nuestro paciente. Por eso, como parte de los puntos finales, es importante resaltar que la prevención tanto de esta patología como de algunas otras relacionadas es consumiendo el ácido fólico a tiempo, que lo que conllevaría a un embarazo planeado para evitar patologías como la que estuvimos tratando. También recordando que aún es necesario que la ciencia continúe indagando en el conocimiento de la producción, de la reabsorción y la circulación de líquido cefalorraquídeo, y fue lo que estuvimos hablando de las características principales de esta patología, para que en un futuro podamos comprender adecuadamente y podamos brindar mejor tratamiento y en su defecto garantizar un adecuado estilo de vida o la supervivencia de nuestro paciente. Para finalizar, aquí están mis fuentes de consulta. Si gustan o requieren alguna información extra, aquí encuentran los libros o los artículos de mi preferencia. Eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado